Maishaba, ñande yarata pendero basa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy vengo acompañado de mi príncipe Giancarlo y de mi princesa Sofía, mis nietos. Hoy me van a ayudar ellos a pedido de unos padres que me pidieron indicadores que se evalúan para lectura oral. En primer lugar, el profesor evalúa la posición correcta, cómo se para el alumno y cómo toma el libro. Sabemos que esa es la posición correcta. Entonces, vamos ya con los indicadores. A ver, mi ayudante. Yo leo en guaraní y ellos en castellano. Número 1. Omogenda pona este. Posición correcta del cuerpo. Omoi pona texto omoñe eva. Posición correcta del texto. Omomui esa y yasu y yakatua gotuo. Moviendo los ojos de izquierda a derecha. Ombojeapu pona pañe e y cuevo. Pronuncia con claridad las palabras. Oye sareco umi signo de puntuación ha ombojeapu. Respeta los signos de puntuación y entonación. Omoñe ojendu haweisha opava beba. Tono de voz adecuado. Oñe esiriru. Lee con fluidez. Entonces son 7 indicadores que el profesor evalúa lectura oral. Ahora mi nieta va a leer el primero. Pakurire jewa. Pakuri ningo pete ibira. Mata karape jowe jobupora. Ipotu monoti hi a sauru hajetereiba. Haui hiakwa asu. Ikatuya chapo shuwimba en. Muy bien. Ahora Giancarlo. Moñe era. Owahebu aguasu. Con eja cuaraju oyope ara y por aite. Jesús omongue. Cociname opambae. Sheru katu oñepurun omboye pota. Tata soo bishi oyapo hawan. Ruguasu kae sopa paraguaya ha chipaguasu. Oikoma buaguasu. Baraka ombopu she kubu ha oiko yeroku. Muy bien. Así termina nuestra clase de hoy. Ya yo ya, bebé. Chau.